tema que vamos a estar estudiando hoy lleva por título Abraham vio y habló con Jesús. Este pequeño estudio que vamos a hacer hoy es muy interesante y muy sencillo, muy corto, pero con gran poder, esperando que así podamos comprender a través del mismo estudio quién verdaderamente es Jesús. Así que demos comienzo. Estos dos principios bíblicos son muy importantes para ayudarnos a nosotros a estudiar y comprender la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. Allí la palabra inspirada nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea, mis amados, que nadie puede darle su interpretación propia a la palabra de Dios, ya que ella misma es su propia intérprete. Como dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para que esta palabra llegue a ser su propio intérprete, debe de ser estudiada como nos los muestra el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 28, en los versos de 10 al 13, pero especialmente el verso 13, donde nos dice que la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. De esta manera, mis amados, la palabra tiene que ser estudiada para que ella pueda llegar a ser su propio intérprete. Nuestra lectura bíblica, con la cual daremos comienzo a nuestro estudio, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 39 al 40, y los versos 56 al 59. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente: nuestro padre es Abraham, declararon. Esto que estamos leyendo es un intercambio de palabra entre Jesús y los líderes de la iglesia y la gente que estaba alrededor, donde ellos le reclamaban a Jesús diciendo que su padre era Abraham. Entonces Jesús le respondió: no, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, sigan sus ejemplos. En cambio, procuran matarme, continuaba diciendo Jesús, porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría. Ahora la pregunta sería, mis amados, ¿cuándo fue que Abraham vio a Jesús? ¿Cuándo fue que Abraham vio la venida de Jesús a donde él y se llenó de alegría? Eso es lo que vamos a estar analizando y veremos dónde fue que sucedió esto. Pero el versículo 57 dice: entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciere, yo soy. Esta frase que ustedes ven que utiliza Jesús al finalizar la oración, yo soy, solamente puede ser utilizada por Dios. Por eso es que cada vez que Jesús utilizaba esta frase, yo soy, todos querían matarle. El mismo versículo 59 lo dice. Cuando Jesús dijo eso, yo soy, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y del templo, y salió del templo. Entonces, mis amados, veremos cómo y cuándo fue que Abraham vio a Jesús y se gozó al ver su venida. No sin antes ir al libro de Juan capítulo 1 para poder tener un contexto mejor de quién era Jesús antes de que se hiciera hombre.
En el libro de Juan, capítulo 1, los versos del 1 al 4 y el 14, verso muy conocido, pero quiero decirle algo acerca de estos versos que vamos a leer. Estos versos están siendo atacados y distorsionados y alterados por diferentes denominaciones de iglesia. Leamos exactamente en el original cómo es que dice la traducción. Dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En muchas versiones, en vez de decir la palabra, dice y el verbo, que fue añadido después, pero el original es la palabra. Y veremos cómo es este contexto, que es el correcto, nos ayudará a entender cuándo fue que Abraham vio y habló con Jesús. Dice el verso 2, el que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, que aquel que es la palabra, que veremos y sabemos que es Jesús, existía en el principio o desde el principio con Dios. Todas las cosas por él, por la palabra, fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. O sea, la palabra fue que creó todas las cosas y le dio vida a todo lo creado, tanto visible como invisible. El versículo 14 nos dice y nos afirma: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. O sea, que esa palabra que estaba con Dios, que existía con Dios y que era Dios, se hizo hombre, es Jesús. Hay otros versos donde nos dicen que ese hijo que iban a nacer sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora vamos a ver dónde fue que Abraham se encontró con Jesús, o Jesús se encontró con Abraham. Y Abraham tuvo una conversación con Jesús antes de hacerse hombre. En el libro de Génesis, el capítulo 15, los versos del 1 nos dicen lo siguiente: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, escuchen bien, después de estas cosas, ¿quién vino? Vino la palabra de Jehová. No dice vino Jehová, sino que dice vino la palabra, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. El versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová. Muy interesante que el versículo 1 dice que vino la palabra, y a la palabra en el verso 2 Abraham le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego la palabra, escuchen bien mis amados, y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo. ¿Vieron la transición? ¿Cómo es que la palabra fue donde Abraham diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede? Y lo llevó fuera. ¿Quién llevó fuera a quién? Aquí vemos cómo la palabra, me imagino a Jesús, la palabra, abrazando a Abraham por los hombros y llevándolo hacia afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuentas las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Aquí vemos cómo Moisés, relatando esta historia de este encuentro de la palabra que es Jesús con Abraham, dice que Abraham le creyó a la palabra a Jehová,
que estaba con él allí. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, la palabra le dice a Abraham, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredad? Aquí vemos en estos versos cómo es que la palabra es reconocida por Abraham como Señor, como Jehová y como Dios. Y la misma palabra le dice a Abraham, yo soy Jehová, tu Dios. Pero veremos algunos otros ejemplos donde la palabra, que es Jesús antes de hacerse hombre, es reconocida como Dios y Señor. En el libro de Zacarías, el capítulo 4, versos 8 y 9, allí dice lo siguiente la palabra del Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo. Noten que aquí nuevamente el verso no está diciendo que vino el Señor, sino que vino la palabra del Señor, que es Jesús, diciendo, las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo, y sus mismas manos lo terminarán. Así conocerán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Noten qué gran cosa está diciendo este verso. Vemos que el verso 8 dice que entonces vino la palabra del Señor. Y en el verso 9, la palabra del Señor le está diciendo a Zacarías que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, lo envió. Noten que sí, la palabra es un ser diferente. Por eso es que Juan, capítulo 1 dice, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquí vemos que la palabra está diciendo que el Señor de los ejércitos lo envió a hablar con Zacarías. El libro de Jeremías, capítulo 1, versos del 4 al 5 y del 6 al 9. Pongamos mucha atención para que ustedes vean cómo aquí también esa palabra que es Jesús antes de hacerse carne, como dice el libro de Juan, se nos es presentado en este capítulo también. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre. Aquí notemos algo muy importante. Recuerden lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4, que la palabra le dio vida a todas las cosas. Aquí vemos que la palabra le está diciendo a Jeremías, antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que saliera de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. En el verso 6 dice lo siguiente, Jeremías, y yo dije, oh Señor Dios. Aquí vemos cómo Jeremías está reconociendo a la palabra como Señor y Dios. Ustedes recuerdan, mis amados, después que Jesús resucitó y se presentó a los discípulos, había uno que no estaba presente. Cuando regresó a reunirse con los discípulos, se les apareció Jesús nuevamente. Y al verlo, que Jesús le dice, ven, toca mis manos, palpad, pon tus manos en mi costado y ved que yo soy. Y cuando él tocó, le dijo, Señor y mi Dios. Lo mismo está diciendo Jeremías aquí, reconociendo la palabra como Señor y como Dios. El verso 7 nos dice, pero el Señor me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. Versos 8, no tengas temor de ello, porque yo, dice la palabra, estaré contigo para librarte, dice el Señor. El verso 9, y con esto terminamos. Entonces
el Señor extendió su mano. Ustedes ven, la palabra no solamente era un sonido de voz, sino que esta palabra que ya reconocemos y entendemos por los versos leídos anteriormente, que es Jesús. Esta palabra, que aquí es reconocida como el Señor también, extiende su mano y toca mi boca, dice Jeremías. Y me dijo el Señor, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mis amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Con esto termino. Sean bendecidos en una forma muy especial. Esperamos que esto haya sido de gran bendición y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a prepararnos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Bendiciones. Hasta la próxima.